todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de la moto. Yo soy Jorge Prince, que estáis vosotros, pero muy bien, gente. Hoy os traigo el vídeo tutorial definitivo. Conviértete de un piloto novato a uno profesional, de noob a pro en Raid 5. Y, ojo, estar atentos porque si superamos los 300 likes gas a fondo, subiré vídeo de setups para romper récords mundiales en contrarreloj marcadores. Que ya sé que tengo muchos, tengo más de 50 récords en PlayStation equipos, otros 30-40 récords en PC, etcétera, etcétera. Y estáis ansiosos por saber cómo se corre y cómo se consigue ir tan rápido. Pues hoy voy a desvelar muchos secretos. ¡Comenzamos! Recordad activar la campanita, muy importante para no perderte ningún vídeo en este 2024. El juego comienza en el World Tour, ¿vale? Es importante que nos pasemos el World Tour, sobre todo las primeras pruebas con las 250, ponerlo en una dificultad media, ¿vale? No hace falta ir a tope. Lo importante es que os paséis el World Tour, ¿vale? Aprendiendo los circuitos, aprendiendo diferentes tipos de categoría, diferentes tipos de conducción y aprendiendo a jugar contra la IA. Básicamente eso es lo que vais a necesitar en este World Tour, que conviene que os hagáis revolución a tope, bloque 1, bloque 2, ambición y combustible. En cuanto se acabe el bloque 2, se os va a desactivar el bloque 6, desafíos sin límites. Le damos al triángulo, bajamos al nivel de abajo. Nivel número 6 se desbloqueará y se llama al límite. Tendréis que correr la carrera, que es la última, creo, para desbloquear la moto que estáis viendo en pantalla, abajo a la derecha, que es motocicleta única Yamaha IZF R1M MC 2020. Hasta aquí tenéis que pasaros el juego sí o sí, básicamente, porque con esta motocicleta es la segunda mejor moto del juego, o la mejor moto del juego en algunos circuitos, y es la única que le va a hacer frente a las que estáis viendo en pantalla, a la todopoderosa Ducati Panigale V4R MC, ¿vale, gente? Es muy importante que hagáis el World Tour, aprendáis los primeros consejos, y bueno, una vez que hayáis pasado ese periodo de adaptación, ¿no?, al juego, a la IA, etcétera, etcétera, y subiendo la dificultad, de dificultad media, ¿vale? Empezad por 70, pasaréis al 80, la primera hora de juego, segunda hora de juego 90, y ya de 5 en 5 hasta llegar al 120. Al final, en cuanto le saques medio segundo por vuelta a la IA cada vuelta, ese medio segundo en dificultad en extrema, pues diría yo que estaríais ya preparados para correr carreras online, para tener cierto nivel y cierto capacidad de correr buenas carreras en el modo online, e incluso ir rápido, decentemente rápido, en el modo contrarreloj. La dificultad de la IA podéis ponerla como queráis, lo suyo es equilibrada, constante o agresiva. Colisiones siempre activada para darle mayor realismo y dificultad. Y contra más cosas difíciles os pongáis, mayor porcentaje ganaréis de bonificaciones por premio. Es muy importante para conseguir el máximo dinero posible, para conseguir las motos que os voy a decir ahora, las 4 o 5 mejores motos que necesitáis tener y saber que son las mejores para empezar con el juego por buen pie. En ayudas, evidentemente, cada jugador necesitará más ayudas o menos. Tenemos aquí el freno combinado, por ejemplo, buena ayuda, ayudas de aceleración, ayuda de trayectoria, ¿vale? Trayectoria ideal, activada, solo curvas, ¿vale? Lo suyo es que la desactivéis, contra menos ayuda mejor. Y solo conviene llevar el rewind para el modo trayectoria World Tour, no tener que repetir eventos y tener que repetir carreras constantemente, ¿vale? Porque la IA muchas veces te la lía y te tira o te tira un piano. Pues entonces le dais al rewind, termináis la carrera y pasáis al siguiente evento, porque cada bloque hay muchos eventos, hay como 25 eventos por cada bloque. Y hay una barbaridad, hay muchas horas de juego. Entonces conviene no tener que repetir carreras o repetir campeonatos o repetir eventos enteros, ¿vale? Entonces, rewind conviene muchísimo para el modo World Tour, el rewind en ese aspecto. Y lo suyo es que el preajuste intentemos poner las físicas, la mayor simulación posible, la mayor profesionalidad posible, para así ya rápidamente en el primer día de juego pillarle el rollo a las físicas, ¿vale? Que ahora explicaremos cómo sacarle el máximo partido a las físicas de conducción. Dicho esto, nos vamos a modo carrera, le damos a contrarreloj. Y en cualquier contrarreloj, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a la contrarreloj de Cheste, ya que en Estoril tengo solo 3 o 4 récords, no los tengo todos.
pero Chester sí que tengo la mayoría, o tenía la mayoría hace unas semanas. Vamos a ver. Motocicletas. ¿Cuál es la mejor motocicleta para sport de competición modernas hasta 1300? La Ducati Panigale V4R, como estáis viendo en pantalla, y la Yamaha, que os he dicho antes que hay que conseguirla, ¿vale? La Yamaha es la única que puede quitarle los récords a la Ducati Panigale. Como estáis viendo en pantalla, pues estamos primeros aquí en esta categoría. El Históricas 1000 o Naked de competición, la Ducati Super Naked V4S. Esa sería una moto importante para tenerla en las Nakeds. En las scooters da igual porque todas van igual, igual que las scooters de competición, igual que la supermoto, van casi prácticamente todas iguales, ¿vale? No hay mucha diferencia entre una moto y otra. Por ejemplo, en Sport 250, pues la Aprilia RS es la que manda. En 500, muy probablemente la Yamaha y la Suzuki son las que mandan, la RD500 y la RG500. En 600, muy importante, la que manda es la MV Agusta F3800RR 2022 y su hermana gemela, que es la Super Veloce, ¿vale? La Super Veloce también va exactamente igual porque llevan el mismo motor. Es la misma moto pero con diferente carenado, básicamente. En Históricas 900, pues la moto que vas a necesitar va a ser la Suzuki GSX R750 SRA 1998. En Históricas 1000, pues vas a necesitar o bien la BMW, que me acaba de quitar el récord, habrá que volverle a darle, ya que no le doy desde hace meses. Ducati de Mosedisi, también es muy buena moto, tanto la BMW como la Ducati, en Históricas 1000. En modernas 1300, pues la Ducati Superleggera es la reina, ¿vale? Conviene también tener la Honda CBR 1000 RRR, por ejemplo, o las de DLC, por ejemplo la BMW también, de DLC también va bien, la BMW normal que viene en el juego, la última BMW del último año, creo que 2022, 2023 también viene, va muy rápida también, con la carga aerodinámica y demás, y poquito más. Hasta 1400, pues la Suzuki Hayabusa o la Kawasaki Ninja ZX14R, por ejemplo. También en naked normales, pues la Honda CB600F es muy importante, esta Honda, de hasta 700 centímetros cúbicos. Hasta 900, pues tenemos la Yamaha MT-09. La de modernas hasta 1300 tenemos la Ducati Super Naked V4S. Y las históricas hasta 1300, pues la Yamaha FZ1N 2009. Categoría H2 y H2R, pues básicamente la Kawasaki Ninja H2R es la reina, sí o sí. Y bueno, más cositas por aquí. La Ducati Super Naked V4S de competición. En históricas de competición hasta 1300, pues parece ser que también aquí puede salir la Yamaha, como estamos viendo en pantalla, la XJR 1300. Sport de competi, pues la Ducati, como habéis visto antes. Aquí la Yamaha IZF-R1 MC 2008 en históricas 1000. Hasta 1400, pues la Hayabusa y la Kawasaki de competi. En GP Vintage, pues la Honda de Heibull o la de Agostini son las reinas. En 750 tenemos la IZF R7 MC del 98. En 600 de competi, pues la Yamaha R6 y la Honda son las dos que van muy muy bien. Sobre todo la Yamaha, va un pelín mejor que la Honda. La Honda va un pelín mejor en frenada, pero la Yamaha es más ágil y corre un pelín más. En 500 dos tiempos, pues ya lo hemos visto antes, ¿no? La Yamaha RD 500 de competi y la Suzuki. Y en Sport de competición, pues igual que la de calle, pues la Aprilia RS 250. En la de competición, esas son las mejores. Básicamente podéis meteros en contrarreloj, mirad cuál es la moto top, ¿no? De esa categoría. Aquí, por ejemplo, en resistencia también la Ducati y la BMW van muy bien. En la categoría de resistencia moderna y resistencias históricas. También la Yamaha R7 en resistencias históricas. Y básicamente estas son las motos, ¿vale? Más rápidas e importantes del juego que tenéis que tener, para que vayáis ahorrando el dinero en el World Tour y vayáis a comprar primero estas motocicletas, que son las que después van a ser las mejores de cara al contrarreloj, carrera única, carreras online, ¿vale? Es muy importante haceros con estas motos. Una vez dicho esto ya, por fin, pues vamos a jugar
y a sacarle el máximo partido a las físicas de conducción. Bueno, amigos, estamos en carrera contra la IA, que es importante jugar contra la IA. La IA hasta cierto nivel pues es bastante competente, ya que te puedes encontrar a jugadores que van mucho más lento que la IA en el modo contrarreloj. Importante ver dónde frena la IA. Pues yo freno un pelín más tarde, para ir haciendo un poco el camino, el aprendizaje, para saber cómo funciona cada moto, cada categoría se pilota diferente. También saber un poco los circuitos, las referencias de frenada, paso por curva, referencias de aceleración, también importante. Para acelerar lo mejor posible y salir lo más rápido posible de una recta te puede dar 2 décimas o 3, solo con una buena aceleración. Entonces, importante, jugar contra la IA. Como estáis viendo, la IA está en la máxima dificultad y ya le saco prácticamente un segundo. Voy de paseo, por así decirlo. Cuando vosotros tengáis este nivel, ya podéis entrar a contrarreloj, buscar batir tiempos, ir al modo online, buscar buen ritmo. Aunque las carreras es diferente al modo contrarreloj. En carrera tienes que guardarte siempre medio segundo o un segundo más lento, para conservar un poco las gomas o para evitar tocar demasiado los pianos y caerte. En modo contrarreloj es todo o nada, vas a fuego. Si pasas por el piano a fuego y no te caes, pues esa décima que has ganado, y vas así todo el rato al límite, ¿no? Hasta que cuadras un vueltón de la hostia. Pero en carrera no puedes ir así, porque si no vas a estar más tiempo cayéndote que corriendo, ¿no? Pues entonces te aconsejo que en carrera vayas un poquito más tranquilo, porque al final, tanto en las carreras online como en las carreras contra la IA, gana no el más rápido, sino el que menos errores comete. Y es así, contra menos errores, mejor. Menos coladas, menos salidas de pista, menos caídas, menos perder el tiempo contra un rival más lento que yo, adelantamientos absurdos, etcétera, etcétera. Lo que importa es el tiempo total, ¿vale? De la carrera, e intentar hacerlo lo más rápido posible en una media, lo más rápido posible y lo más seguramente posible, para no cometer esos errores que nos van a perjudicar y nos van a hacer perder 2 o 3 segundos mínimo por vuelta. Sin contar que nos caigamos. Si te caes ya apaga y vámonos, ¿vale? Que eso es algo obvio. Vale, ¿cómo sacarle el máximo partido a las físicas de conducción? Pues vamos a correr el contrarreloj. Estamos en contrarreloj. Una cosa muy importante que debéis saber es el uso de la electrónica. ¿Cómo se usa la electrónica? Lo puedes cambiar en el setup de configuración de la moto antes de salir a pista, o lo puedes cambiar en pista, que es dándole al triángulo. Abajo a la derecha lo estaréis viendo. Y tendremos ABS. Importante siempre llevarlo al 1, porque hará que la moto no bloquee el tren delantero en cuanto te cueles o te vayas largo, y no te estés cayendo constantemente si lo llevas al 0. O sea, siempre hay que llevarlo al 1 por seguridad y mantener ese ritmo de carrera y esa media lo mejor posible. El ABS nos va a ayudar en ese aspecto. Para motocicletas de 1000 centímetros cúbicos o más, importante llevar el TCS al 1, como mínimo, al 1, ¿vale? Es muy importante. 1000 centímetros cúbicos o menos, depende de la moto. A partir de 900, 750, 600, pues el TCS te lo puedes desactivar perfectamente, que la moto te va a pegar una derrapadilla de nada, pero no te vas a caer siquiera. Entonces es mejor quitar el TCS, porque contra menos electrónica llevemos, más rápido vas a ir, ¿vale? Eso es fundamental. Incluso 750, 600 centímetros cúbicos o menos, el anti-wheelie también lo podréis quitar, y la moto no hará nunca caballito, o si te hace un caballito raro, pues va a ser una curva justo en ese momento en el que vamos a aprender a gestionar un poco el gas con lo que viene siendo el gatillo. Menos gas, más aceleración o menos, para controlar ese pequeño wheelie o pequeña derrapada, ¿vale? Es muy importante. El freno motor siempre a 4 y el power siempre a full, evidentemente. En carrera de resistencia, pues evidentemente tendréis que gestionar con Eco o Rain, mapa de lluvia, para ahorrar a tope, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis lo básico, ¿vale? La electrónica, contra menos electrónica más rápido iréis, y cada electrónica para cada categoría, que os he explicado, ¿vale? Evidentemente para la H2R, que eso corre muchísimo, pues TCS2 y Anti-Wheelie 2, evidentemente os va a ir mejor. Bueno, vamos a explicar una cosa muy importante de las físicas, que es lo siguiente. Ahí, lo he pillado. ¿Veis el neumático delantero cómo se ha deformado? ¿Veis cómo está aplastado y está más ancho? Eso significa que las físicas de conducción
en este juego son más avanzadas que en anteriores juegos, tanto de MotoGP como de Ride. En este aspecto nos va a dar mayor feeling, mayor sensaciones al mando. En el tren delantero, en el peso de la moto, la física recae mucho sobre el peso delantero de la moto, ¿vale? Al contrario que cuando aceleras, se nota un poco más flotante el tren trasero, ¿no? Por lo contrario, pero esto que estáis viendo en pantalla, la deformación del neumático, es lo que debéis buscar, porque contra más huella, contra más deformado esté el neumático, ¿vale? Tanto en frenada como acelerando, pues mayores sensaciones vais a tener, ¿vale? Mejor confianza con la moto vais a alcanzar, y al final es todo más positivo en ese aspecto, y vais a salir ganando, tanto en ganar tiempo, tanto en la frenada como acelerando, como en el paso por curva. Es muy importante tener este conocimiento, que muchas veces nos ponemos a jugar y no minamos nada, ¿vale? No hacemos nada, simplemente jugamos y ya está. Pero es importante que lo sepáis, porque requiere mucha importancia la física de conducción en el peso de la moto y en el tren delantero, ya que es un juego en el que te vas un poco largo, ya la moto no gira. Y es una de las cosas por esto mismo que os estoy explicando, ¿vale, gente? El peso de la moto siempre va a recaer, la física y el peso en el tren delantero, ¿vale? En ese aspecto. Otra cosa que quería comentar son las referencias de frenada y saberse los circuitos de memoria de pe a pa, ¿no? Evidentemente, eso es algo fundamental. Para ello podéis tal vez usar un poco la línea del trazado para los más novatos al principio. Después aconsejo que os la quitéis. Es mejor ir a ojo, saber exactamente el circuito al milímetro, dónde están los pianos, qué piano se puede pisar, qué no, dónde está la trayectoria ideal. Si os fijáis, en todos los circuitos hay líneas negras en el trazado, ¿vale? ¿Veis la línea negra por donde yo estoy yendo? Aquí está más claro, más gris, y hay líneas más sueltas, pero aquí hay muchas líneas juntas y forman una línea negra más gruesa. Pues es por ahí donde hay más agarre, y es por ahí donde se debe de ir y se debe conducir. Evidentemente, contra más al interior, menos metros hago y más rápido voy a ir. Si os fijáis, el piano está totalmente negro prácticamente. Significa que la trayectoria ideal pasa por el piano. Habrá pianos que estén muy blancos, porque no sea la trayectoria ideal para pasar, y tenéis que fijaros en esos detalles, en estos pequeños detalles en los circuitos, que son los que os van a dar esas décimas, milésimas y al final un segundo más por vuelta que el resto. ¿Vale, gente? Referencias de frenada, pues hay un montón. Por ejemplo, aquí paso el cartel de Motul, piano de dentro, pues justo en el piano de dentro, a mitad de piano, pues ya freno y no me cuelo, ya voy, perfecto en esta frenada. Puedo poner 1.000.000 de referencias de frenada para no irnos largos. Puede ser un piano, un cartel de 300, de 200, de 100, líneas blancas alrededor del circuito que hay también. Por ejemplo, aquí, ¿dónde freno? Pues justo aquí. ¿Ves dónde se termina la carretera esta? Pues, ¿veis esta línea blanca? Pues justo al pasar o justo antes. La tomas de referencia y justo frenas ahí, en ese momento. Y ya adentro. Es muy importante la referencia de frenada en este juego, porque es la que os va a dar el ritmo de carrera, es la que os va a dar velocidad. Porque en este juego, a la que te cuelas, cuesta mucho girar, porque el peso de la física recae en el tren delantero. Cuesta mucho girar. ¿Cómo haremos si me cuelo y no tengo otro remedio que... porque me he colado? ¿Qué hago? El truco, dame el truco. Me cuelo, voy largo, freno, suelto los frenos, y si acaso, con el freno trasero lo mantengo un poco. Mira, me cuelo, mantengo el freno trasero, suelto el delantero. Una vez que suelte el delantero, la horquilla recupera recorrido, el peso de la moto ya no está tan en el tren delantero, sino recupera un poco la parte central de la moto, el peso, y ya podemos girar. En cuanto me vaya un pelín largo y ya estemos en mitad de la curva, hay que soltar el freno delantero. Una vez que sueltes el freno delantero, la moto recupera giro, y simplemente tenemos que acompañar con el freno trasero, ¿vale? Suelto el delantero, pero el trasero lo dejo pulsado para que la moto gire. En caso de que me vaya largo y me cuele, ¿vale? Por ejemplo, aquí voy largo, freno, suelto el delantero, ya
y ya tumba más, gira más y ya puedo recuperar la trayectoria ideal. Poco más que decir en este aspecto. Es así como se gana el tiempo, ya que, como repito, el peso de la física recae mucho en el tren delantero. Es muy importante no irse largo. Siempre es preferible quedarte corto, frenar antes de tiempo, que irte largo. Vas a perder menos tiempo, por así decirlo, ¿no? En este juego. ¿Por qué? Porque es muy importante frenar pronto, girar pronto, recortar muchos metros por el piano, ya que las físicas de conducción trabajan muy bien las suspensiones y puedes pisar todos los pianos interiores de prácticamente todos los circuitos, ¿vale? Y es muy importante meterse lo más pegado posible, ¿vale? Muy importante. Incluso a veces trazar por encima del piano, hacer la curva prácticamente entera por el piano interior. Es así. Piano, piano, piano y gas a fondo. El tema es, si os estáis fijando en la telemetría, puedo acelerar a fondo con el TCS al 1 y la moto no se menea. En primera, en segunda. Si os fijáis, pues lo dicho, hay que buscar siempre trayectorias, frenar pronto, cerrar la trayectoria, subirte al piano interior. Aquí esta curva se da entera por el piano interior. Ahí me he ido ya y he perdido 1-2 décimas. Igual que aquí, aquí también se hace por el piano interior. Me voy largo, pues suelto el freno delantero, giro. Y es un poco así como se juega y como se busca el tiempo en este juego. Básico y fundamental, ¿vale? Referencias de frenada, velocidad de reacción. Velocidad de reacción en esos milisegundos que se pierden en freno, suelto el freno, paso por curva, doy gas. Esos tiempos tienes que hacerlo lo más rápido posible. Y para eso la precisión es clave. Precisión en punto de referencia de frenada. Soltar el freno en el momento exacto, girar la moto, paso por curva y dar gas. Ser muy rápido y preciso. Es lo que te va a dar esas décimas extras y ese medio segundo más que el resto, ¿vale? Porque estamos hablando de una física de bastante... no arcade, pero sí bastante sin arcade, en el aspecto de que es un gameplay bastante fácil de pillarle el truco. Mucho más que el MotoGP, que tiene una simulación y una dificultad añadida extra que no casa muy bien con los juegos de motos. Pero bueno, yo prefiero este tipo de simulación que por lo menos transmite realismo. Y sabes que si te vas largo, te has ido largo por eso. Sabes, si te has pasado de gas, te has pasado de gas porque realmente te has pasado de gas. Si has girado mal es porque has girado mal. No como en el MotoGP, que muchas veces entran unas animaciones ahí de la nada, que tienes que entender física cuántica para saber por qué la animación ha hecho que la moto haga eso y el piloto también, ¿no? Entonces, aquí es muy básico y simple. El que va rápido es porque sabe ir rápido. Frena precisamente y es muy veloz en acortar los tiempos de soltar el freno, paso por curva y gas a fondo, ¿no? No se entretiene ni deja la moto correr un montón de tiempo, tarda en hacer el cambio de dirección. No, aquí hay que ser rápido, veloz en esos aspectos, anticiparse en el cambio de dirección. Siempre hay que estar ahí muy atento y muy preciso. Es lo que te va a dar ese segundo de velocidad extra, ¿no? Eso y el saber recortar las curvas por el interior, pegado al piano, etcétera, etcétera. Y no hay más, gente. No hay más, porque acelerar, ya sé, sabe acelerar todo el mundo con el gas a fondo, ¿no? No os voy a explicar un poco ahora también cómo acelerar. Es cuestión ya de pillarle el feeling y jugar y echarle horas. No hay más. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de Conviértete de Noob a Pro. Creo que he explicado lo más básico e importante, tanto para ir rápido como las funciones del juego para los más novatos e ir rápidamente escalando. Y simplemente lo dicho, echarle horas. Entrenamiento en contrarreloj es básico y fundamental para aprenderse los circuitos al detalle y ser muy precisos. Y sin más dilación, gente, yo me despido. 300 likes y os subo vídeo de setups. Activa la campanita como dice el bueno de Rossi para no perderte absolutamente nada en 2024. Y si no, vemos, nos imaginamos. Pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales. Chao a todos, hágase fuego.